Nos vamos, como todos los viernes, a la sala de redacción de La Voz del Interior. Desde allí, el informe de Sergio Supo. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. ¿Cómo te va, Lagarto? Muy buenos días. Buenos días. Los diarios de hoy todavía siguen reflejando lo que ocurrió el miércoles en la planta de Santa Isabel en Renault, cuando el gobernador de la Sota chocaba con la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, y se oían algunos sonoros silbidos y reprobaciones, cuando el gobernador, en segundo término, pero primero Débora Giorgi, enunciaba lo que se consideraban los logros del gobierno nacional y se hacía una alusión implícita al impuesto a las ganancias, que en realidad para los trabajadores de Renault, como para la mayoría de los obreros industriales de la Argentina, es un impuesto al trabajo. La inflación ha aumentado los precios, han ajustado también los salarios en relación a los precios en los últimos 4 o 5 años, inflaciones como la de este año que superan largamente el 20%, la de otros años rondaron el 20, 22, hubo un año de 18, 19 puntos de inflación. Pero el mínimo imponible para pagar ganancias se mantiene prácticamente donde está. Eso hace que lo que antes era un impuesto que en el mejor de los casos en las empresas, además de las empresas, solo lo pagaban algunos gerentes muy bien remunerados, ahora lo paguen trabajadores comunes, choferes de la TAMSE, trabajadores de Renault, hasta docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ese viene siendo un problema serio que el gobierno no puede o no quiere resolver. No quiere resolver porque es un reclamo de Hugo Moyano, el ahora adversario del gobierno kirchnerista, luego de ser tantos años aliado del gobierno kirchnerista. Y no puede resolverlo porque la caja no le cierra, porque los números al gobierno no le cierran efectivamente y le hace imposible eliminar o reducir o acotar un impuesto a las ganancias que fue aplicado por gobiernos que no son pretendidamente populares y nacionales como el de Cristina Fernández. Todo el mundo podrá recordar, si hace un poco de memoria, que Margaret Thatcher, antes de la Guerra de Malvinas, en 1982, tenía en Gran Bretaña un gravísimo conflicto con los trabajadores porque impuso el cobro de un impuesto al trabajo que se llamaba en inglés income tax. Y Thatcher decía lo que era impuesto al trabajo. Eso es lo que es el impuesto a las ganancias en la Argentina, un impuesto al trabajo. Eso es lo que explica que trabajadores como los de Renault silben al gobierno, algo impensable muy pocos años atrás, y silban al gobierno y reclaman porque sienten que este gobierno se dice progresista, se dice popular, defensor de los trabajadores, pero por un lado le mete la mano en el bolsillo por la inflación superior al 25% y por el otro le mete la mano en el otro bolsillo para cobrarle un impuesto todos los meses por el solo hecho de tener un trabajo apenas bien remunerado y en blanco. Muchos son los que reclaman y por lo tanto el problema es cada vez más grande. La pregunta que quedará picando para el año que viene: ¿cómo, cuándo y de qué manera resolverá el gobierno este entuerto? Lo demás, las peleas entre la Sota, Giorgi, etcétera, forman parte de la politicaría del momento.